Bienvenidos a Audio Mentores, tu refugio literario donde las grandes obras del pasado se transforman en relatos vivos que te acompañarán en cada paso de tu día. Si eres un apasionado de los clásicos y te encanta sumergirte en la profundidad de las historias que exploran los rincones más íntimos de la mente humana, has llegado al lugar perfecto. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle un like a este contenido y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva obra, una nueva reflexión que enriquecerá tu vida. Queremos acompañarte en este viaje literario, así que no dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o impresiones en los comentarios. Tu voz es importante para nosotros. Hoy te traemos una obra que, aunque breve, se adentra profundamente en el misterio de la vida y la muerte, temas que todos, en algún momento, hemos reflexionado. Estamos hablando de El fabricante de ataúdes de Alexandr Pushkin. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, exploraremos la historia de un hombre que, a través de su oficio aparentemente sencillo, se enfrenta a preguntas existenciales que no solo traspasan la madera de su trabajo, sino que tocan las fibras más sensibles de la condición humana. Este relato nos invita a cuestionarnos sobre nuestra relación con la muerte, sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida y el inevitable destino que todos compartimos. Pushkin, con su maestría literaria, nos presenta a un protagonista cuya labor diaria, aunque aparentemente mundana, se convierte en una profunda meditación sobre el fin último de todos. ¿Cómo enfrentamos lo ineludible? ¿Es la muerte solo el final, o también una parte esencial de nuestra existencia? Estas preguntas nos acompañarán durante este recorrido. Así que, acomódate, relájate y prepárate para una experiencia literaria única. Estamos a punto de comenzar un viaje que te hará reflexionar, meditar y, quizás, ver la vida de una manera completamente nueva. Asegúrate de no perderte ninguno de los episodios de esta intrigante obra, ya que cada capítulo abre una puerta a una reflexión más profunda sobre la vida, la muerte y todo lo que se encuentra entre ellas. Sin más preámbulo, comienza con nosotros esta reflexión filosófica en El fabricante de ataúdes. Capítulo 1. El oficio del fabricante de ataúdes. El sol aún no había alcanzado su máximo esplendor, y el taller se encontraba sumido en una quietud que, lejos de ser opresiva, parecía ofrecer un manto de serenidad a las manos laboriosas del hombre que trabajaba allí. Cada rincón del espacio mostraba signos de un oficio antiguo, de una rutina inquebrantable. La madera, siempre presente en el aire con su aroma peculiar, se encontraba dispuesta sobre las mesas con un orden meticuloso. Las herramientas descansaban con una paciencia que solo el paso de los años puede otorgar, y el silencio era solo interrumpido por el sonido rítmico del martillo al golpear la madera. El hombre que habitaba ese lugar no era joven, y su rostro estaba marcado por las huellas de un trabajo que le había acompañado durante toda su vida. A sus manos, ya arrugadas por el paso del tiempo, no le resultaba extraño el manejo de la madera. Cada golpe de su martillo, cada corte, parecía haber sido ensayado infinidad de veces, como si su vida hubiera sido un constante ejercicio de perfeccionamiento. Pero había algo inquietante en el aire, algo más allá de la rutina. La muerte, en su forma más concreta, estaba siempre presente, esperando en cada rincón. El fabricante de ataúdes no hacía otra cosa que construir lo que otros inevitablemente necesitarían: el último hogar. Su trabajo, aunque aparentemente simple, era una tarea cargada de significado, pues cada ataúd que fabricaba representaba un paso más hacia el final de una vida. Era un hombre de pocas palabras, y la mayoría de su tiempo lo pasaba absorto en la elaboración de su obra. No necesitaba pensar demasiado en lo que hacía, pero había algo que lo inquietaba cada vez que terminaba un ataúd. Era como si, a través de su trabajo, estuviera siendo llamado a confrontar una realidad de la que no podía escapar. El silencio del taller se extendía, casi reverente, mientras él daba forma a la madera. Su martillo golpeaba con regularidad, pero sus pensamientos, lejos de estar centrados en la tarea, volaban a otros lugares. La muerte no era un concepto lejano para él. No solo lo había visto en los ojos de los que pasaban por su taller, sino que también le había tocado de cerca. La vida misma, con todo su brillo y su dolor, parecía condensarse en ese momento. El hombre pensaba, a menudo, que cada ataúd que construía no solo era un objeto para albergar un cuerpo, sino una sentencia inevitable que le recordaba que su propia existencia también llegaría a su fin algún día. Era imposible escapar de la idea de la muerte, de lo que ella significaba. No importaba lo que hacía, siempre estaba allí, al acecho, y la madera que tallaba con sus propias manos parecía recordárselo.
Las primeras horas de trabajo transcurrían con la misma monotonía que caracterizaba su rutina diaria. Se levantaba al alba, recorría el pequeño taller, observaba las piezas de madera que le habían sido entregadas y comenzaba su labor. La repetición del proceso lo mantenía ocupado, pero a medida que avanzaba el día, las preguntas que constantemente rondaban su mente volvían a él, como un eco que se repetía sin descanso. No había otra forma de existir que no fuera la que la muerte imponía. Cortar, lijar y dar forma a lo que tarde o temprano, todos, sin excepción, necesitarían. Con el paso de los años, el hombre había aprendido a ver su trabajo de una manera casi filosófica, como un ritual en el que no solo tallaba madera, sino que también moldeaba su propio destino. Cada ataúd que pasaba por sus manos no era solo un reflejo del fin de otro ser, sino una advertencia, un recordatorio constante de lo efímera que es la vida. Había llegado a la conclusión, o al menos pensaba que lo había hecho, de que todos los que pedían un ataúd, independientemente de su posición en la vida, compartían el mismo destino. No importaba su riqueza o su estatus, al final todos descansaban en el mismo tipo de caja, y esa verdad lo había sumido en una reflexión profunda que lo acompañaba mientras trabajaba. La madera, que parecía tan viva en su forma original, se transformaba en algo que, aunque práctico, era el último refugio para todos. No importaba quién fuera el destinatario de ese ataúd, el resultado era siempre el mismo. Mientras avanzaba en su tarea, el hombre sentía una ligera incomodidad, como si de alguna manera su oficio estuviera despojando a la vida de su sentido. No podía evitar pensar que, al fabricar cada ataúd, estaba quitando algo esencial, algo irreemplazable. Pero, a la vez, también entendía que esa era la naturaleza misma de su trabajo, construir lo que sería el último paso para muchos, la última morada. En sus momentos de mayor introspección, no podía evitar imaginar el futuro de las personas a las que, de alguna forma, había servido. Se preguntaba si alguna vez esos ataúdes terminarían siendo ocupados por alguien que, en su último aliento, también pensaría en la inevitabilidad de la muerte. Pero esos pensamientos no lo detenían, y el trabajo continuaba. No había otra opción. El fabricante de ataúdes no podía evitar pensar en su propia mortalidad. Cada golpe que daba sobre la madera era una confirmación de que la muerte no era algo ajeno, sino que formaba parte integral de la existencia humana. ¿Y qué más se podía hacer sino aceptar esa verdad? A medida que el día avanzaba, la sensación de incomodidad seguía en su interior. Podía sentir la presencia de la muerte tan palpable como el aire que respiraba. Cada ataúd que terminaba le traía una sensación de vacío, un vacío que no podía llenar con nada más que trabajo. Era como si la madera le hablara, le recordara la fugacidad de su propia existencia. La jornada llegaba a su fin, pero el hombre seguía allí, inmerso en la repetición de su tarea. Se preguntaba si algún día encontraría una respuesta a sus inquietudes, si alguna vez entendería lo que significaba estar tan cerca de la muerte todos los días, sin dejar de vivir. Pero por ahora, el único consuelo que tenía era el sonido del martillo, que le recordaba que, a pesar de todo, la vida continuaba, aunque la muerte siempre estuviera al acecho. Capítulo 2. La reflexión sobre el tiempo y el destino. El día comenzaba a ceder ante el avance de la tarde, y el sol se desvanecía lentamente detrás de las montañas, dejando caer un manto rojizo sobre el taller. El fabricante de ataúdes seguía sumido en su trabajo, pero algo había cambiado en su interior. Las preguntas que lo inquietaban se volvían cada vez más persistentes. Aunque no se atrevía a verbalizarlas, su mente ya no podía ignorarlas. Cada golpe del martillo, cada corte que hacía en la madera, parecía un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana. El tiempo parecía escaparse entre sus dedos, como la arena que se pierde en el viento. Cada día que pasaba, el hombre sentía que las horas se deslizaban sin poder detenerlas, y lo único que quedaba era la madera que se apilaba en su taller, esperando ser transformada en lo que sería la última morada de alguien. El hombre había llegado a un punto en el que ya no podía simplemente hacer su trabajo sin preguntarse sobre lo que estaba creando. Los ataúdes, que antes solo eran objetos para él, ahora se le presentaban como símbolos de algo mucho más profundo. ¿Qué era la vida, si al final todos terminaban en un ataúd? ¿Qué sentido tenía todo el esfuerzo, todo el trabajo que realizaba, si al final todos compartían el mismo destino? Estas preguntas lo atormentaban, pero no encontraba respuestas. Cada ataúd que fabricaba parecía hablarle de la fragilidad del ser humano, de lo efímero que es todo lo que conocemos. La vida se nos presenta como un regalo,
pero en cuanto comienza, comienza también su fin. El hombre no podía dejar de pensar en cómo el tiempo transcurría sin que pudiera detenerlo. Y en ese paso continuo del reloj, él seguía dando forma a la muerte, como si fuera una obligación sin sentido. A menudo, el hombre pensaba que tal vez era esa la razón por la que se dedicaba a este oficio. La muerte era la única verdad indiscutible. Todo lo demás, la riqueza, la fama, el amor, parecían cosas que se desvanecían con el tiempo. Pero la muerte era algo que, por más que se intentara evadirla, siempre estaba allí, esperándonos al final. Y quizás, pensaba el hombre, era más sencillo enfrentarla que vivir con la incertidumbre de lo que vendría después. Lo único que el hombre sabía con certeza era que la muerte no discrimina. No importa cuánto uno haya vivido, ni cuán lleno haya estado su corazón de anhelos y deseos. La muerte llega con la misma fuerza y con la misma indiferencia para todos, y lo que él construía con sus manos, los ataúdes, eran una prueba palpable de esa verdad. Pero, a pesar de esa claridad, el hombre no podía dejar de luchar con su interior. Sentía que su vida se había convertido en una sucesión de días sin propósito, una rutina sin fin en la que cada mañana lo despertaba la misma verdad inmutable. La muerte se encontraba, siempre, al final del camino. La pregunta que más lo atormentaba era por qué los seres humanos seguían adelante, por qué seguían buscando sentido cuando el destino final era tan claro. El hombre sentía que sus pensamientos no eran más que ecos de su propia desesperación. Cada ataúd que terminaba era como una afirmación de lo que ya sabía, y sin embargo, no podía evitar sentirse vacío al respecto. Había algo en su interior que lo hacía preguntarse si realmente entendía la vida, o si solo estaba condenado a ser un espectador de la misma. Mientras el taller se sumía en el silencio de la tarde, el hombre se permitió un momento para reflexionar más profundamente. Observaba uno de los ataúdes que había terminado esa mañana. La madera, pulida y trabajada con esmero, parecía casi viva, como si esperara a ser ocupada. Era un objeto bello, sin duda, pero en su belleza había algo inquietante, algo que lo hacía pensar en lo que realmente representaba. El ataúd estaba allí, ante él, como un recordatorio constante de lo inevitable. Lo había hecho con sus propias manos, pero ahora que lo miraba, se preguntaba si alguna vez habría hecho algo en su vida que tuviera el mismo propósito. Si su trabajo, aunque necesario, tenía algún significado más allá de la rutina diaria. Y en ese pensamiento, comenzó a darse cuenta de algo que, hasta ese momento, había ignorado. Tal vez el trabajo que realizaba no era solo una forma de ganarse la vida, sino una forma de enfrentar su propia existencia. Tal vez al construir ataúdes, estaba construyendo también una forma de entender su propio destino. Al final, todos llegamos al mismo lugar, pensaba el hombre, y tal vez esa aceptación de la muerte, esa capacidad de mirar de frente lo inevitable, era lo único que realmente importaba. La vida no era un camino recto hacia algún propósito trascendental, pensó el hombre. Era un viaje lleno de incertidumbres, de momentos de duda y de desesperación. Pero al final, la muerte era el único destino al que todos nos dirigimos. Y tal vez, solo tal vez, al aceptar esa verdad, uno podía encontrar una paz que no llegaba a través de las ilusiones de la vida. Con una leve exhalación, el hombre dejó el martillo a un lado. Miró el ataúd una vez más, y por un momento, el peso de la reflexión se desvaneció. Había algo liberador en aceptar la muerte como una constante, en lugar de rechazarla. Al final, su trabajo tenía un propósito, aunque no siempre pudiera comprenderlo completamente. Pero lo que sí sabía, lo que siempre había sabido, era que la muerte era la única verdad absoluta que él podía entender. Capítulo 3. La inevitable confrontación. El amanecer llegó lentamente, cubriendo el taller con una luz suave, difusa, que parecía apartar las sombras de la noche. El hombre despertó como cada mañana, pero hoy algo parecía diferente. El peso de sus pensamientos aún lo acompañaba, y el martillo en su mano parecía más pesado de lo habitual. Mientras recorría las tablas de madera, tallando y dando forma a lo que sería otro ataúd, se dio cuenta de que su mente no podía dejar de pensar en lo que había estado evitando durante tanto tiempo, la inevitable confrontación con su propio destino. ¿Acaso no era yo también una víctima de lo mismo que creaba?, se preguntó. ¿Acaso no era yo también parte de este ciclo del que todos escapamos al final? El hombre veía las maderas ante él, cada una con su veta, su textura, pero todas con el mismo destino, el mismo vacío al que llegamos al final.
El hombre nunca había sido un gran pensador, pero cada golpe de su martillo ahora parecía resonar de manera más profunda. Mientras su cuerpo trabajaba de forma automática, su mente vagaba en el abismo de la reflexión. Todo lo que había hecho hasta ahora, todos los días de trabajo, cada ataúd que había producido, lo conducían a la misma conclusión. No había manera de escapar de lo que nos esperaba al final. Mientras el hombre miraba el ataúd que había comenzado a crear esa mañana, pensó en las personas que lo recibirían. Esos ataúdes, esas piezas de madera que él construía con tanto cuidado, no eran simplemente objetos. Eran el final de una historia, el último recuerdo, la última presencia física de alguien que había vivido y amado, y que ahora, de alguna manera, se desvanecía. Su mente se llenaba de imágenes, de recuerdos lejanos que parecían traer consigo un eco lejano de algo más grande, más eterno. Se vio a sí mismo como parte de un proceso mucho más amplio. Había algo casi poético en la manera en que su trabajo se conectaba con la vida y la muerte. Cada ataúd representaba, de alguna manera, la conclusión de una vida, un cierre que se volvía parte de un ciclo continuo e interminable. Pensó en los muertos, y en las personas que se quedan atrás. Pensó en sus propios padres, en sus amigos, y en su propio futuro. ¿Qué sería de él cuando llegara su hora? ¿Sería recordado por sus actos, por sus palabras, por su forma de vivir? ¿O simplemente sería uno más, uno de esos muchos seres que se disuelven con el tiempo? Por un momento, el hombre dejó de trabajar. Se sentó en el banco de su taller, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus pensamientos tomaran el control de su ser. La fragilidad de la vida lo había golpeado con fuerza. Había algo profundamente inquietante en el hecho de que todos los seres humanos, sin excepción, compartían el mismo destino. El hombre pensó que, al igual que los ataúdes que fabricaba, él también estaba siendo modelado por el tiempo. No era diferente de la madera que cortaba, de las tablas que pulía. Todos los seres humanos, pensó, éramos simplemente piezas que el tiempo transformaba a su voluntad. Y al final, todos debíamos descansar en algo que simbolizaba nuestra transitoriedad. En su mente se entremezclaban imágenes de funerales pasados, de rostros tristes y cuerpos que se deslizaban hacia el abismo de la muerte. Se vio a sí mismo en ese contexto, y por un instante, no pudo evitar sentirse abrumado por la enormidad del ciclo. A medida que la mañana avanzaba, el sol se alzaba un poco más alto en el cielo, y el hombre continuaba trabajando, pero ya no de la misma forma. Sus movimientos ahora estaban llenos de una extraña determinación, como si cada golpe de martillo estuviera tratando de apaciguar la ansiedad que sentía en su pecho. Cada uno de nosotros es como un ataúd, pensaba. La vida nos da forma, pero al final, solo quedamos como una estructura vacía, esperando a ser ocupados por lo que ya no está. El hombre sentía el peso de esas palabras en su mente, y por primera vez, entendía que su trabajo no solo era físico, sino también un reflejo de algo mucho más profundo, la comprensión de la muerte que todos, en algún momento, debemos enfrentar. La vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda, y aunque el hombre había estado evitando esa verdad durante tanto tiempo, ahora la aceptaba con una claridad absoluta. Su oficio, que hasta ese momento había sido solo una forma de ganarse la vida, había cobrado un nuevo significado. Ya no era solo un fabricante de ataúdes, sino un testigo de lo que todos los seres humanos compartían, la certeza de que la muerte llega, con su manto oscuro y su paso inexorable. No importaba lo que uno hiciera durante su vida, pensaba el hombre. Al final, todos debíamos enfrentarnos a lo mismo. No había forma de escapar, no había manera de eludir lo inevitable. Y, sin embargo, en ese reconocimiento, en esa aceptación, había algo liberador. El hombre comprendió que, al construir ataúdes, no solo estaba creando un refugio para los muertos. Estaba construyendo un espacio para la reflexión, para la comprensión de nuestra propia fragilidad. El hombre, entonces, se levantó de su banco y continuó trabajando, pero algo en él había cambiado. Ya no solo veía la madera como un material, sino como una representación de la vida misma. Cada corte, cada golpe, ahora tenía un propósito más allá de la mera fabricación. Al fin y al cabo, todos los ataúdes que había creado, todos los que aún tenía por hacer, eran solo pequeños recordatorios de lo que todos debíamos entender, que la vida es corta, y que al final, la muerte es nuestra compañera constante. Capítulo 4. La reflexión sobre el vacío. El sol estaba ya alto,
iluminando cada rincón del taller y revelando los rastros del trabajo del día anterior. El hombre observaba las piezas de madera que reposaban sobre su mesa, como si esperaran pacientemente su próximo movimiento. Sin embargo, el martillo no caía con la misma rapidez de antes. Cada golpe, cada clavo colocado, parecía lleno de una duda existencial que lo asaltaba en cada paso. El hombre miraba los ataúdes en su taller, y por primera vez, se dio cuenta de lo vacíos que estaban. No solo en su interior, sino en el propósito mismo de su existencia. Había pasado tanto tiempo construyendo estas cajas, pero nunca antes había reflexionado sobre lo que realmente representaban. No eran solo el último refugio de un ser humano, sino el símbolo de algo mucho más grande, la inevitabilidad del olvido. En su mente, las imágenes de los muertos regresaban, aquellos que descansaban en los ataúdes que él mismo había fabricado. El hombre pensaba en cómo sus vidas habían sido representadas por la madera que él trabajaba con tanto empeño. Cada ataúd no era solo un objeto, sino un testamento de la huella que las personas dejaban al partir. Un testamento que, en muchos casos, se desvanecía con el tiempo. Pensó en cómo la muerte arrastra consigo todo lo que un hombre ha sido. Todos los recuerdos, todas las luchas, todo lo que una vez fue importante, desaparece en la oscuridad de la tumba. El hombre nunca había considerado este aspecto de su trabajo. Había sido tan ocupado en la técnica, en los detalles, en la perfección de cada ataúd, que nunca se detuvo a pensar en lo que realmente significaba cada uno de esos ataúdes. El hombre observó una tabla de madera, lisa y casi brillante bajo la luz del sol. Era una de las mejores que había tenido en su vida, perfecta en su forma, sin imperfecciones. Pero al mirarla, sintió una extraña inquietud. ¿Qué significaba realmente esta perfección?, se preguntó. La madera podía estar perfecta, sin marcas ni grietas, pero, al final, todo en la vida era perecedero, efímero. Ningún ataúd, por más pulido o sólido que fuera, podría evitar lo que estaba más allá de su alcance, la disolución de la vida. Al igual que las maderas que usaba para su oficio, los hombres pasaban por la vida dejando marcas temporales, que con el tiempo se desvanecían. Los más grandes logros se olvidaban, y las pequeñas imperfecciones se volvían los únicos recuerdos. La vida misma era un proceso continuo de vaciamiento, pensó. Al igual que cada ataúd que él fabricaba, los seres humanos vacían sus corazones de todo lo que un día creyeron ser importantes, hasta que finalmente, cuando ya no queda nada más, solo queda el vacío. En su taller, el hombre comenzó a sentir el peso de esta reflexión. Ya no podía ver la madera de la misma forma. Ya no podía ver su oficio con los mismos ojos. Su vida había sido marcada por la construcción de ataúdes, pero ahora, ese oficio parecía más un recordatorio de la nada que de algo que tuviera significado. En su mente, las preguntas se sucedían: ¿qué pasa con los recuerdos de aquellos que partieron? ¿Qué sucede con las vidas que ya no podemos tocar ni recordar? La vida se desvanecía lentamente, pensaba. Todo lo que hacíamos, todo lo que tocábamos, al final, desaparecía. La madera, la vida, los recuerdos, todo se volvía polvo. El hombre sentía una extraña tristeza al darse cuenta de que nada de lo que había logrado, nada de lo que había construido, perduraría. Al final, solo quedaba el vacío. El martillo en sus manos parecía más pesado ahora. Los clavos, que antes golpeaban con precisión y fuerza, parecían ahora caer como si fueran los últimos vestigios de una lucha sin sentido. El hombre sabía que, aunque sus manos seguían trabajando de forma automática, su alma había sido arrastrada hacia una verdad incómoda. Nada en este mundo tenía un propósito verdadero más allá de lo temporal. Mientras el hombre trabajaba en el ataúd, sus pensamientos se enredaban. Cada golpe de martillo era un recordatorio de la fragilidad humana. Sabía que el ataúd que estaba construyendo no era solo para alguien que había muerto, sino para él mismo. Al igual que todos los seres humanos, él también llegaría a su final. Y al final, pensaba, lo único que quedaría de él serían los recuerdos de quienes lo habían conocido, y esos, al igual que los demás, se desvanecerían con el tiempo. Con esta reflexión, el hombre dejó de trabajar un momento y se sentó, contemplando la tabla de madera frente a él. Por primera vez, sintió una conexión profunda con su trabajo, no solo como una tarea física, sino como un acto simbólico de lo que todos compartimos, la conciencia de nuestra propia finitud. Mientras observaba la madera, se dio cuenta de que no podía escapar de esa verdad,
ni de la realidad de que todos estamos construyendo nuestra propia caja, nuestra propia tumba, mientras avanzamos por la vida. Pensó en cómo la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Nadie podía escapar de este ciclo, y sin embargo, todos intentaban encontrar un significado, una razón para seguir adelante. El hombre miraba la madera, y por un momento, entendió algo. No importa cuánto intentemos llenar nuestras vidas de significado, al final, la muerte siempre vendría a reclamar su parte. En ese instante, el hombre tomó una decisión. No podría seguir viendo su trabajo solo como la fabricación de ataúdes. Tendría que verlo como un proceso mucho más profundo, como una metáfora de la vida misma. El ataúd no era solo un objeto para los muertos, era un recordatorio de que la vida, por mucho que lucháramos por darle sentido, siempre estaría marcada por la transitoriedad. Capítulo 5. El encuentro con la verdad. El aire fresco de la mañana se filtraba a través de la ventana del taller, y el hombre, aún sumido en sus pensamientos, no dejaba de observar las herramientas dispuestas sobre la mesa. A su alrededor, los ataúdes que había creado con tanta destreza parecían ahora ser solo ecos de un pasado que ya no lo atraía. Estaba enfrentando una incomodidad profunda, una sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar. El hombre sentía una creciente ansiedad en su pecho. Algo había cambiado en él, como si al construir estos ataúdes, estuviera construyendo una parte de sí mismo que ya no podía soportar. Los clavos, la madera, las herramientas, todo se había vuelto demasiado familiar. Ya no veía en su oficio el arte que había una vez venerado, lo veía solo como una condena. Lo que antes le parecía un oficio honorable, una forma de sustentar su vida, ahora se le presentaba como un recordatorio constante de la fragilidad humana. No podía quitarse de la mente la imagen de los ataúdes vacíos, y lo peor de todo, la idea de que ese vacío era inevitable para todos los hombres, incluso para él. Los muertos que descansaban en sus ataúdes parecían ser los verdaderos dueños de la paz. Ellos ya no tenían que enfrentarse a la tormentosa carga de la vida. En cambio, el hombre seguía atrapado en su propia lucha interna, entre la consciencia de su finitud y la necesidad de encontrar un propósito en medio de esa certeza. A veces, se decía, en la vida uno sigue construyendo sin detenerse a pensar por qué. Construir ataúdes, por ejemplo, parece un acto simple, casi mundano, pero en realidad, no era tan simple. Cada golpe de martillo que daba, cada trozo de madera que cortaba, le recordaba que estaba construyendo su propia tumba. A veces se preguntaba si no estaría, en realidad, construyendo ataúdes para él mismo en cada uno de esos momentos. Un día, mientras trabajaba en uno de los ataúdes más sencillos, un viejo conocido, alguien que había pasado por su taller en numerosas ocasiones, entró sin previo aviso. Era un hombre de aspecto cansado, con la mirada perdida y las manos temblorosas. El hombre lo observó por un momento, notando cómo su rostro reflejaba las mismas preocupaciones que él había estado sintiendo últimamente. Algo en su presencia lo inquietó. El conocido del hombre, al entrar, lo saludó con una leve sonrisa, pero había algo extraño en su tono. No era la sonrisa confiada de antaño, sino una que parecía escondía una duda profunda, una sombra que se posaba sobre su ser. «Vengo a hablar contigo», dijo el hombre. Y sus palabras, aunque simples, resonaron en la mente del fabricante de ataúdes como si fueran el preludio de algo importante. El hombre lo invitó a sentarse, sin saber exactamente qué esperar de esa conversación. El conocido comenzó a hablar de temas mundanos, como si nada hubiera cambiado, pero las palabras parecían fluir sin ninguna convicción real. La conversación, aunque superficial, pronto se desvió hacia temas más oscuros. El conocido comenzó a hablar sobre la vida, sobre los miedos que sentía, sobre el peso de las decisiones no tomadas, y lo que más preocupaba al hombre, sobre la muerte. El conocido comenzó a hablar en voz baja, casi como si estuviera confesando sus temores. «A veces», dijo, «siento que todo lo que hago no tiene sentido. Vivo, pero no encuentro propósito. ¿Y la muerte?». Su voz se quebró por un momento. La muerte parece tan lejana, pero al mismo tiempo, está siempre cerca. Uno sabe que llegará, pero nunca sabe cuándo. La vida se desvanece y al final, lo único que queda es el vacío. El hombre escuchaba atentamente, pero en su mente las palabras del conocido comenzaban a resonar como un eco de lo que él mismo había estado pensando en los últimos días.
La conversación con el conocido le hizo comprender algo que había eludido durante tanto tiempo. El miedo a la muerte no era solo una preocupación personal. Todos, en algún nivel, compartían ese miedo, aunque no siempre lo expresaran. La muerte se cernía sobre todos por igual, sin distinción, sin tregua. Sin embargo, lo que él no comprendía era por qué la vida, con todas sus dificultades y sufrimientos, parecía estar destinada a esta constante preparación para el final. Pensó en lo que el conocido había dicho: la vida se desvanece y lo único que queda es el vacío. ¿Era eso todo lo que quedaba? Un vacío, un espacio vacío donde antes hubo vida, amor, risas y recuerdos. El hombre no pudo evitar preguntarse si acaso los ataúdes que construía no eran simplemente la representación de ese vacío que la vida inevitablemente dejaba atrás. Las palabras del conocido marcaron un punto de inflexión en el pensamiento del hombre. El vacío del ataúd, que antes lo había percibido simplemente como una forma física, un receptáculo para el cuerpo muerto, ahora le parecía mucho más profundo. El ataúd no solo contenía un cadáver, representaba el vacío que todos los seres humanos, tarde o temprano, experimentarían, el vacío dejado por la muerte de aquellos que habían amado, vivido y trabajado. En ese momento, el hombre comprendió que no podía seguir construyendo ataúdes como si solo fueran objetos sin alma. Cada uno de esos ataúdes era una representación de la vida misma, de sus luchas, de su dolor, de la búsqueda constante de un propósito que nunca se alcanzaba del todo. Y mientras el conocido se levantaba para marcharse, el hombre quedó sumido en una profunda reflexión. El conocido se fue, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. El hombre se dio cuenta de que la vida no solo era una sucesión de días, semanas y años, sino que estaba marcada por el constante enfrentamiento con la muerte. En ese mismo instante, se dio cuenta de que la respuesta que había estado buscando en su oficio no estaba en el trabajo de construir ataúdes, sino en comprender que, a pesar de todo, la vida misma era lo que importaba, no el vacío que quedaba después. Y mientras miraba el ataúd vacío que tenía frente a él, el hombre entendió algo. El vacío que todos temían no era la muerte misma, sino lo que dejaban sin vivir. La vida, con todo su dolor y belleza, siempre tendría algo que ofrecer antes de que llegara la última hora. Capítulo 6. El peso de la existencia. El día transcurría lentamente, pero el hombre no lograba encontrar paz en su mente. Cada golpe de martillo que daba al ataúd parecía resonar más allá de los muros del taller, retumbando en su conciencia como un recordatorio de su propia incertidumbre. La inquietud se apoderaba de él con cada amanecer, y aunque el trabajo seguía siendo el mismo, algo esencial había cambiado. La vida, en su forma más cruda, se había convertido en una constante interrogante. La madera que cortaba ya no era solo madera. Cada pedazo que tocaba parecía reflejar la fragmentación de su propia mente. El hombre se sentía extraño en su propio taller, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de un silencio pesado. El sonido de su martillo sobre los clavos resonaba con una melancolía amarga, como si cada golpe marcara el avance inevitable de algo que no podía comprender. Había días en los que el hombre sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento carecía de sentido. La vida parecía seguir su curso, indiferente a sus luchas internas. Los ataúdes que fabricaba, con tanto esmero, parecían ser la única manifestación tangible de un oficio que ya no le proporcionaba satisfacción alguna. La muerte, con su sombra al acecho, se había convertido en una presencia constante, despojando de valor todo lo que había conocido antes. Al observar uno de los ataúdes que había terminado ese día, el hombre pensó en lo que había dicho su conocido. La muerte está siempre cerca, pensó. Pero en ella no hay respuestas. Solo vacío. Sin embargo, no pudo evitar sentir que, a pesar de la cercanía de la muerte, la vida seguía teniendo algo que ofrecer, algo que él aún no había descubierto. ¿Por qué seguía adelante? ¿Qué propósito tenía todo lo que hacía? El hombre comenzó a recordar su juventud, los días en los que había aprendido el oficio de su padre. En aquellos tiempos, cuando aún era un joven sin preocupaciones profundas, había sentido que construir ataúdes era simplemente una tradición, una forma de ganarse la vida. Sin embargo, a medida que los años pasaron y su perspectiva sobre la vida cambió, comenzó a preguntarse si realmente estaba haciendo algo valioso. Los ataúdes que fabricaba no representaban solo la muerte, sino también una vida malgastada, una vida cuyo verdadero propósito se le escapaba. Los recuerdos de su juventud parecían ahora lejanos e inalcanzables.
¿Cómo era posible que en aquellos días todo pareciera más claro? El hombre recordó cómo, cuando era joven, no pensaba en la muerte ni en el vacío, solo en el futuro. Pero ahora, cada vez que se encontraba con un ataúd, sentía que algo dentro de él también moría. No era solo la madera lo que se estaba trabajando, era su propia alma, que se sentía cada vez más perdida entre las tablas y los clavos. En ese momento, mientras se sumía en estos pensamientos, escuchó un leve ruido en la puerta del taller. Era el mismo conocido que había visitado días atrás. Había vuelto, pero esta vez no con palabras vacías, sino con una mirada que reflejaba la desesperación que él mismo sentía. El conocido entró de nuevo, pero esta vez su rostro estaba pálido, como si hubiera estado luchando contra una tormenta interna. «Tengo que hablar contigo», dijo, y sus palabras eran más serias que nunca. «Algo ha cambiado. Algo dentro de mí. Siento que estoy perdiendo el control. No sé qué hacer. La vida me está aplastando y no encuentro salida». El hombre lo observó en silencio, sintiendo que, aunque no tuviera respuestas para sí mismo, al menos podría ofrecer algo de consuelo. Lo invitó a sentarse, y mientras el conocido se acomodaba, comenzaron a hablar, esta vez no sobre la muerte, sino sobre la vida misma. Hablaron de sus frustraciones, de la sensación de estar atrapados en un ciclo sin fin, de la falta de propósito que sentían. Cada palabra que pronunciaban parecía reflejar sus propios miedos. El conocido habló de su miedo a perder lo que tenía, de su temor de que la vida lo hubiera llevado a un callejón sin salida. «Todo lo que hago parece no importar», dijo. «La muerte me acecha, pero no es solo ella la que me asusta. Lo que realmente me asusta es la idea de que mi vida no ha tenido sentido». Las palabras del conocido hicieron que el hombre se sintiera aún más perdido, pero al mismo tiempo, comprendió algo. Las luchas internas que ambos compartían no eran tan distintas. Vivir en un mundo lleno de incertidumbre, rodeado de inevitables pérdidas y cambios, era una carga pesada para cualquiera. Sin embargo, la clave estaba en cómo enfrentaban esa realidad. El hombre no sabía si tenía respuestas, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Ya no veía la vida solo como un camino que inevitablemente conducía a la muerte. Quizá, pensó, lo importante no era encontrar el sentido de la vida, sino aprender a vivir con la incertidumbre, a aceptar que la muerte no era un final, sino un paso. Tal vez la verdadera lección estaba en aceptar que no todo debía tener sentido, que la vida, en su caos, era hermosa por su propio derecho. El conocido se levantó para marcharse, pero antes de irse, le dio las gracias al hombre por escucharlo. Aunque las palabras de consuelo no habían sido suficientes para disolver su dolor, el simple hecho de compartir su sufrimiento había sido un alivio. Mientras el conocido se alejaba, el hombre volvió a mirar el ataúd que había dejado a medio terminar. De alguna manera, se dio cuenta de que seguiría construyendo ataúdes, pero no con el mismo vacío que sentía antes. Quizá nunca encontraría todas las respuestas, pero tal vez eso no importaba. La vida era lo que era, y la muerte, aunque inevitable, no podía robarle la belleza de lo que vivía. Capítulo 7. Reflexiones sobre el tiempo y el destino. El aire en el taller era pesado, como si las preguntas que aún rondaban en la mente del hombre flotaran en cada rincón del lugar. Las piezas de madera, los clavos, y las herramientas estaban dispuestas con el orden habitual, pero esa tarde todo parecía diferente. El tiempo había comenzado a adquirir una cualidad extraña, como si cada segundo fuera a alargarse indefinidamente, o por el contrario, a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El hombre sentía que el tiempo se le escapaba, pero también era consciente de que no podía detenerlo. El hombre miraba la madera, y aunque los clavos se hundían en ella con la misma familiaridad de siempre, algo en su interior le decía que ya no estaba construyendo solo ataúdes. En cada golpe de martillo, cada clavo que colocaba, sentía que algo estaba siendo sellado, no solo en el ataúd, sino en su propia vida. Era como si cada pieza de madera que tocaba estuviera impregnada de un destino que no podía entender. Había algo inquietante en la repetición de su labor diaria. El constante martillar sobre la madera no solo representaba su oficio, sino también la monotonía de su existencia. Mientras las horas pasaban, él se preguntaba si realmente había algo más que este ciclo. Su mente volvía una y otra vez a las mismas preguntas. ¿Había alguna manera de romper este ciclo, o estaba condenado a vivir siempre de la misma manera? El destino parecía haberlo marcado para seguir un camino predeterminado,
y la idea de que todo era parte de un plan mayor le resultaba al mismo tiempo reconfortante y aterradora. ¿Estaba el hombre realmente siguiendo su propio destino? ¿O era él solo un simple actor en una obra escrita mucho antes de su nacimiento? A menudo pensaba que las cosas no eran solo lo que parecían ser. En cada paso que daba, sentía que las piezas de su vida se movían con la misma precisión que los engranajes de un reloj, pero ese reloj estaba fuera de su control. ¿Quién había puesto las manos sobre las manecillas de su vida? ¿Quién había determinado lo que debía hacer y lo que debía vivir? Mientras seguía trabajando, pensaba en las veces que había escuchado a su padre hablar sobre el destino. Su padre, un hombre que nunca dudó de su papel en la vida, siempre había dicho que el destino era como una línea recta, una que debía seguirse sin cuestionarla. Para su padre, el oficio era una forma de encontrar paz en el trabajo constante. Pero el hombre no podía evitar sentir que había algo más allá de esa simplicidad. El trabajo era necesario, por supuesto, pero ¿no había más que la mera acción de seguir adelante? Al recordar las palabras de su padre, el hombre sintió una extraña contradicción dentro de él. Por un lado, la idea de seguir un camino recto, sin preguntas, le proporcionaba una sensación de seguridad. Pero por otro lado, la vida no parecía tan sencilla. No era solo cuestión de seguir las reglas. La vida tenía momentos de duda, de caos, que el destino no podía explicar. La incertidumbre sobre el destino comenzó a dominar sus pensamientos, hasta que una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, una visita inesperada lo sacó de su meditación. Era el mismo conocido que lo había visitado antes, pero esta vez algo era diferente en su apariencia. Su rostro, que antes estaba marcado por la ansiedad, ahora parecía más sereno, como si hubiera encontrado algo que antes le había sido esquivo. El conocido entró en el taller con una mirada diferente, como si el peso de su carga interna se hubiera aligerado. He estado pensando mucho, dijo con tono reflexivo. Quizás nunca podamos escapar del destino que nos ha sido impuesto, pero eso no significa que no podamos encontrar nuestra propia paz dentro de él. Tal vez no todo en la vida depende de nuestras decisiones. Quizá el secreto está en aceptar lo que viene y hacerlo mejor con lo que tenemos. El hombre lo observó en silencio. Sus palabras resonaron en su mente. Había algo en ellas que lo tocó profundamente. Durante tanto tiempo, había estado buscando un sentido, una respuesta que explicara todo, pero quizás la clave estaba en la aceptación. Aceptar que la vida no siempre tiene un propósito claro, pero aún así, seguir adelante, con calma y con la certeza de que la paz podía encontrarse en el momento presente. Quizás, pensó el hombre, el destino no estaba en las manos de uno mismo, sino en cómo se respondía a los acontecimientos que la vida traía. El destino podría ser inevitable, pero la forma en que se afrontaba cada paso de ese destino estaba en su poder. Tal vez, pensó, la paz no viene de entender todo, sino de aceptar lo que la vida nos da, sin resistirnos, sin pelear contra lo que ya está escrito. El conocido, como si hubiera leído sus pensamientos, continuó: he dejado de luchar contra las circunstancias. Ahora, trato de vivir con lo que tengo, sin esperar algo más. Acepto mi vida tal como es, y en esa aceptación he encontrado una cierta serenidad. Estas palabras provocaron una reflexión profunda en el hombre. Aunque aún no comprendía completamente lo que significaba aceptar el destino, comenzó a sentir que podría haber algo de verdad en ello. La idea de no tener que luchar constantemente contra lo que no se podía cambiar le ofreció una sensación de alivio. El hombre se quedó mirando el ataúd que había estado construyendo esa tarde. De alguna manera, esa caja de madera, que siempre había representado la muerte, ahora parecía un símbolo diferente. Era como si el ataúd representara no solo el fin de la vida, sino también la aceptación de su inevitable llegada. En lugar de verlo con miedo, ahora lo veía con una extraña calma. Quizá el ataúd, al igual que la vida misma, era solo una transición, un paso más en un camino que no siempre entendemos. El conocido se despidió, dejándolo con sus pensamientos. A medida que se iba, el hombre se dio cuenta de que su visión de la vida comenzaba a cambiar. Quizás nunca entendería completamente el destino, ni tampoco sabría si realmente había un propósito en cada acción que tomaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía vivir con la incertidumbre, sin necesidad de encontrar todas las respuestas. Mientras se sentaba solo en su taller, rodeado de ataúdes inacabados, el hombre comprendió que la vida no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las preguntas.
Y en ese proceso, quizás encontraría la paz que tanto había buscado. Capítulo 8. La transformación del alma. Las horas continuaban deslizándose de manera casi imperceptible, como el flujo de un río que se desplaza silenciosamente entre las piedras. El hombre, con su labor ya tan familiar y repetitiva, sentía que, de alguna manera, el tiempo se le escapaba, pero también lo abrazaba. Había algo en esa dualidad de sentir que el tiempo era su enemigo y, al mismo tiempo, su aliado. Cada día se acercaba más a una sensación de desazón, como si el trabajo en el taller, lejos de ser un simple oficio, fuera también una metáfora de su propia vida. Aquel día, sin embargo, el ambiente parecía distinto. El aire pesado, que siempre había estado lleno de la fragancia de la madera y el cuero, ahora se impregnaba con una nueva presencia. Algo en el hombre había cambiado, aunque él aún no pudiera identificar exactamente qué era. Quizá, pensó, había comenzado a comprender que la vida no se trataba únicamente de la acción que realizaba, sino de algo mucho más profundo, algo que surgía de su interior y que estaba más allá de la superficie de la realidad cotidiana. Mientras sus manos tomaban las herramientas con la misma destreza de siempre, algo nuevo se despertaba en él. Las acciones de su oficio ya no eran meramente automáticas. Algo en su ser parecía haber comenzado a ver más allá de lo que hacía. El acto de construir, que en algún momento había sido solo un modo de sobrevivir, ahora se sentía como una manifestación de algo más profundo. Era como si cada golpe de martillo sobre la madera lo estuviera acercando a un entendimiento más grande, a un propósito que había estado oculto durante mucho tiempo. Durante ese día, mientras trabajaba, se dio cuenta de algo peculiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una especie de paz interna. El trabajo, que antes parecía solo una obligación diaria, ahora se transformaba en un acto de meditación. Cada pieza de madera que pasaba por sus manos era tratada con un respeto y una atención que no había experimentado antes. El hombre, sumido en esta nueva forma de mirar su labor, comenzó a percibir la importancia del presente. Cada instante, cada respiro, adquirió un nuevo significado. Quizás todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había hecho y lo que aún tenía por hacer, estaba relacionado con algo más grande que él mismo. No se trataba solo de la necesidad de ganarse la vida, ni de la repetición interminable del día a día. Quizás su vida era un proceso continuo de transformación. Cada momento de su existencia, cada acción que realizaba, era una oportunidad para ser más consciente de sí mismo y del propósito más profundo que lo guiaba. Las palabras del conocido resonaron una vez más en su mente. El hombre había comenzado a entender que el trabajo no solo consistía en ganar dinero o cumplir con una tarea. Había algo más en cada acción, algo que trascendía lo físico. La labor en el taller, al igual que la vida, no era solo una sucesión de pasos vacíos, sino una serie de momentos cargados de significado, aunque éste solo pudiera percibirse en la quietud del alma. Él no era consciente de lo mucho que había cambiado, pero algo dentro de él sentía que estaba alcanzando un punto de inflexión. El cambio no siempre es evidente, pensó, y a veces se esconde en los rincones más silenciosos del ser. No se trata de un cambio externo, de una transformación que el mundo pueda ver de inmediato. El cambio verdadero, pensó, ocurre en las profundidades del alma, en aquellos momentos en que una persona se enfrenta a su ser más interno y comienza a comprender su propia naturaleza. La tarde avanzaba, y el hombre seguía trabajando con esa nueva calma, como si cada golpe de martillo fuera parte de un proceso de purificación. No podía evitar pensar que la madera, al ser moldeada, también lo estaba moldeando a él, que lo que estaba construyendo era también un reflejo de lo que estaba sucediendo dentro de sí mismo. Quizá, pensó, el trabajo era solo una manifestación externa de la transformación interna que estaba viviendo. Al igual que la madera se convertía en un ataúd, él también estaba dejando atrás viejas formas de ser, despojándose de las capas que no le pertenecían. De repente, una idea lo golpeó como una revelación. Quizás el ataúd que construía no solo era un recipiente para la muerte, sino una representación de la transformación misma. Así como el cuerpo se convierte en polvo, el alma también pasa por una metamorfosis. La madera, que antes parecía ser solo un material inerte, ahora tomaba un significado diferente. Tal vez lo que estaba creando no solo servía para sepultar cuerpos, sino que simbolizaba una transición más profunda, una transición hacia un nuevo estado del ser, hacia una mayor comprensión de lo que significa estar vivo. Al caer la noche, el hombre se sentó frente al fuego, observando las llamas que danzaban en la oscuridad.
Pensaba en cómo todo lo que había hecho hasta ahora lo había preparado para este momento. La rutina, las preguntas no respondidas, las dudas sobre su destino, todo había sido parte de un proceso que, aunque doloroso y difícil de entender, lo había llevado a la transformación interna que ahora experimentaba. Sabía que no estaba completamente libre de dudas ni de incertidumbre, pero también comprendía que, en este proceso, no tenía que ser perfecto. El cambio, pensó, era inevitable, y lo importante era estar dispuesto a abrazarlo. Con la mente tranquila, el hombre se dio cuenta de que no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor. Pero, al igual que las piezas de madera que cortaba y unía, tenía el poder de darles forma. No podía decidir qué ocurriría en su vida, pero sí podía decidir cómo respondería ante cada situación. El cambio no solo era algo que le sucedía, sino algo que él también podía elegir vivir con gracia. Así, con el corazón en paz, el hombre se levantó del banco y miró hacia las estrellas. Sabía que el viaje que había comenzado no terminaba allí, que aún quedaban muchas preguntas por responder. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no temía lo que vendría. La transformación que había comenzado en su alma lo guiaba hacia un lugar donde la paz no dependía de las circunstancias, sino de la capacidad de aceptar y abrazar el proceso mismo de la vida. Capítulo 9. La confrontación con lo inevitable. El sol ya se había escondido detrás de las montañas, dejando en el aire un atardecer nostálgico que llenaba el mundo de sombras alargadas. A pesar de la quietud de la noche que comenzaba a caer, el hombre en su taller no podía liberarse de una sensación que le oprimía el pecho. Había pasado por muchas cosas en los últimos días: pensamientos, emociones, transformaciones internas. Sin embargo, una inquietud persistente permanecía en su mente, como una sombra que no lograba disiparse. Es extraño cómo el trabajo, que antes me llenaba de satisfacción, ahora me parece un peso. No es que lo deteste, pero siento que hay algo más grande que me está llamando, algo que no puedo ver pero que está allí, a punto de revelarse, pensó mientras su mirada se perdía en la madera que tenía frente a él. El hombre había estado creando ataúdes durante años. A veces, con prisa y otras veces con paciencia, pero siempre con la misma dedicación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaba a preguntarse si el trabajo que realizaba realmente tenía el propósito que él había creído que tenía. No solo se trataba de cubrir las necesidades de los demás, sino de hacer algo más significativo. Sin embargo, en ese momento, no lograba entender por completo qué era ese más al que se refería. A lo largo de su vida, siempre había creído que la muerte era solo el final, el cierre de un ciclo, el fin de la historia de una persona. Ahora, después de tantos años fabricando ataúdes, comenzaba a preguntarse si no había algo más allá de lo que veía a simple vista. Había comenzado a ver la muerte no como un final, sino como un umbral hacia algo más grande, algo que él aún no podía comprender por completo. Cada ataúd que fabricaba se había convertido en un símbolo no solo de la muerte, sino de la transformación y el paso hacia lo desconocido. ¿Acaso la muerte es realmente el final de todo?, reflexionaba. ¿O es solo una etapa más en un proceso mucho más largo y misterioso? En su mente, las imágenes de las personas que había conocido a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse, como piezas de un rompecabezas sin un patrón claro. Recordaba los rostros de aquellos que habían sido enterrados en los ataúdes que él mismo había hecho, pero no podía evitar preguntarse si alguna vez habían experimentado la verdadera esencia de la vida, esa que él ahora comenzaba a buscar. ¿Habían entendido lo que él estaba aprendiendo lentamente? ¿O, por el contrario, habían muerto sin haber llegado a la comprensión de su propio ser? Quizás me estoy perdiendo en preguntas que no tienen respuesta, pero no puedo evitar pensar que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver, pensó mientras las herramientas caían en sus manos, temblorosas. Fue en ese momento de profunda reflexión cuando la voz de su viejo amigo, el hombre sabio que le había enseñado tantos años atrás, resonó en su mente: la muerte no es algo que debemos temer, hijo mío. La muerte es solo una transición, un paso hacia un nuevo estado de existencia. Lo que importa es cómo vivimos, cómo afrontamos la vida antes de que llegue ese momento. Si nos rendimos ante el miedo, nunca veremos lo que hay más allá. Y yo, he vivido realmente, pensó. He vivido con plenitud, con conciencia de lo que está ocurriendo en cada momento, o simplemente he estado existiendo. En ese instante, la claridad se posó sobre él como un rayo de luz. Comenzó a entender que no podía seguir evitando las preguntas difíciles que se habían estado acumulando en su mente.
Ya no podía continuar con la vida de la misma manera. Algo tenía que cambiar, y lo sabía. Pero lo más difícil era saber por dónde empezar. El primer paso era aceptar que la vida no era solo un proceso mecánico, un ciclo que se repetía sin cesar. La vida era algo más, algo vasto, profundo y misterioso. La transformación, la verdadera transformación, no viene del exterior. No puede ser forzada. Viene del alma, de la conciencia que uno tiene de su propia existencia, pensó mientras su mirada se clavaba en el ataúd que estaba a medio hacer. El ataúd que estoy creando es solo un símbolo. El verdadero trabajo, el trabajo de la vida, es mucho más grande que cualquier labor que pueda hacer con mis manos. Ese pensamiento lo sacudió profundamente, como una revelación que venía desde lo más profundo de su ser. ¿Había estado viviendo en la superficie de la vida todo este tiempo? Había sido tan fácil centrarse en lo externo, en las tareas diarias, en la rutina, que había olvidado lo que realmente importaba. Había olvidado vivir de manera plena y consciente. Es el miedo lo que me ha mantenido atrapado, lo que me ha impedido ver más allá, reflexionaba mientras las palabras de su amigo sabio seguían resonando en su mente. El miedo a lo desconocido, a lo que no puedo controlar, a lo que está más allá de mi comprensión. El hombre se levantó lentamente, mirando el ataúd terminado frente a él. Por un momento, la imagen de la muerte ya no le causó miedo. En lugar de eso, vio la muerte como una oportunidad, como una puerta que se abría a algo que aún no podía entender por completo, pero que estaba dispuesto a explorar. Sabía que la muerte no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo que trascendía la vida misma. El ataúd es solo un símbolo, el último paso de un viaje que nunca termina. Lo que importa es lo que hacemos antes de llegar a ese umbral, pensó mientras observaba la luz de la luna que entraba por la ventana del taller. Con esa reflexión, el hombre sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba listo para enfrentarse a lo que fuera que viniera. Ya no tenía miedo, y, por primera vez, entendió que el verdadero trabajo en la vida no era simplemente sobrevivir, sino vivir con propósito y conciencia, con una apertura al misterio y la transformación que la vida y la muerte traían consigo. Capítulo 10. La revelación del propósito. La mañana siguiente amaneció con un brillo suave y tranquilo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del taller del hombre, iluminando las sombras de la noche que aún se aferraban a las esquinas del espacio. El hombre se encontraba sentado en su banco de trabajo, mirando los instrumentos de su oficio con una calma inesperada. Durante tanto tiempo había trabajado con ellos sin cuestionar su propósito, pero ahora algo había cambiado. Sentía una nueva serenidad en su corazón, como si hubiese cruzado un umbral invisible que lo conectaba con una verdad profunda. Tal vez, el propósito de todo lo que hago no sea solo la creación de ataúdes, pensaba, observando sus manos. Tal vez, cada ataúd que hago es solo una forma, un símbolo de lo que todos debemos enfrentar, pero lo que realmente importa es lo que está dentro de nosotros mientras caminamos hacia ese final. Los pensamientos de la noche anterior seguían rondando por su mente, y en ellos comenzaba a vislumbrar una comprensión más clara. Cada ataúd que fabricaba no era solo un simple objeto para contener el cuerpo de un ser querido que había partido. Cada uno representaba una oportunidad para reflexionar sobre la vida misma. Los ataúdes no solo simbolizaban el final de un viaje, sino el significado profundo de cada etapa vivida. El hombre comenzó a comprender que cada pieza de madera que transformaba con sus manos no era solo un reflejo de la muerte, sino también una reflexión sobre la vida, sobre lo que cada ser humano vivía mientras estaba en el mundo. Es el ciclo de la vida lo que realmente debemos entender, no la muerte misma, reflexionaba mientras se concentraba en la creación de otro ataúd. La muerte es solo el cierre de un capítulo, pero lo que realmente importa es el contenido de ese capítulo, las huellas que dejamos. Era como si el trabajo que realizaba ya no estuviera ligado únicamente al cumplimiento de una función práctica, sino algo mucho más trascendental. La idea de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda comenzó a crecer en su mente. No era solo un fabricante de ataúdes, sino alguien que tenía en sus manos la capacidad de representar el tránsito de una existencia a otra. Había algo profundamente simbólico en lo que hacía, y esa revelación lo hizo sentir una profunda conexión con el acto de vivir, de crear, de trascender. ¿Qué más he estado haciendo, si no he estado honrando a las personas que ya no están, al permitirles salir del mundo con dignidad, con un final que se ajusta a lo que fueron en vida? Se dijo a sí mismo. Mientras pensaba en esto,
Se dio cuenta de que había estado tan centrado en la parte externa de su oficio que había olvidado la verdadera esencia de lo que hacía. En lugar de ver el ataúd como un simple objeto de utilidad, comenzó a ver cada uno como un símbolo de respeto y homenaje a la vida que había sido vivida. De alguna manera, sus manos no solo formaban madera, sino que tocaban la esencia de lo que significa ser humano. Quizás todos estamos trabajando de alguna manera para darle sentido a la vida, para darle forma a lo que hemos sido, pensó. Y aunque mi trabajo pueda parecer sombrío, hay un propósito más grande en todo lo que hago. Fue en ese momento cuando la puerta del taller se abrió y un hombre anciano entró, su rostro lleno de arrugas que contaban historias de años vividos. El visitante llevaba consigo un aire de sabiduría, algo que el hombre en su banco de trabajo no pudo evitar notar. Era como si el anciano estuviera allí por alguna razón, como si su presencia fuera un recordatorio de algo que estaba a punto de entender. El anciano miró al hombre y asintió con una sonrisa tranquila. ¿Estás listo para comprender lo que realmente significa lo que haces?, le preguntó con una voz suave pero profunda. El hombre lo miró, desconcertado, sin comprender del todo la pregunta. Sin embargo, algo en su interior le dijo que este encuentro no era casual. Era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente vería más allá de las sombras de su oficio y comprendería el verdadero significado de su labor. He estado buscando un propósito más grande, respondió el hombre, pero no estoy seguro de lo que eso significa exactamente. El anciano se acercó lentamente y, sin decir palabra alguna, comenzó a observar el ataúd que el hombre había estado trabajando. Observó cada detalle con detenimiento, como si estuviera mirando más allá de la madera y los clavos. Finalmente, levantó la mirada hacia el hombre y le dijo: «Lo que crees que estás haciendo no es lo que realmente estás haciendo. Cada ataúd que creas no solo es para el cuerpo, sino para el alma. Estás ayudando a las personas a hacer la transición de una existencia a otra. Lo que realmente estás haciendo es preparando el paso hacia la eternidad, hacia lo que está más allá de esta vida. Eso es lo que le das a la gente». Esas palabras resonaron profundamente en el hombre. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero propósito de su trabajo. No era solo la función material de fabricar un objeto, sino el acto sagrado de acompañar a los seres humanos en su último viaje, un viaje que, de alguna manera, simbolizaba todo lo que habían sido. Cada ataúd que construía representaba una conexión profunda con la trascendencia, con el paso del tiempo y con la eternidad. No somos solo lo que dejamos atrás en esta vida, sino lo que nos preparamos para ser en el futuro, reflexionó el hombre mientras miraba al anciano. El visitante, al ver la expresión de comprensión en su rostro, sonrió levemente. «Ahora lo entiendes», dijo. «Y cuando lo entiendas por completo, serás verdaderamente libre. Porque, al final, todos debemos aceptar que la muerte no es más que una continuación, y cada acción que tomamos en la vida tiene un propósito mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos». Con esas palabras, el anciano se levantó, dio un leve saludo y salió del taller, dejando al hombre en un estado de profunda reflexión. En su interior, el hombre sintió que algo se había transformado por completo. Ya no veía su trabajo como un simple oficio, sino como una contribución al gran ciclo de la vida. Ahora comprendía que su verdadera labor era mucho más que la construcción de ataúdes. Era un acto simbólico de respeto y preparación para lo que todos debían enfrentar algún día. Capítulo 11. El encuentro con el pasado. La tarde había caído, y el aire fresco traía consigo una sensación de paz en el taller. El hombre, quien había estado absorto en sus pensamientos, continuaba con su labor, pero algo dentro de él había cambiado. El encuentro con el anciano no solo había abierto una nueva perspectiva sobre su oficio, sino que había despertado en él recuerdos y reflexiones que creía enterrados. Sentado ante un ataúd que había comenzado a construir, sus manos comenzaron a trabajar de manera automática, pero su mente viajaba al pasado. Pensó en su vida antes de ser el fabricante de ataúdes, en la época en que la esperanza y la ambición dominaban su ser. Recordaba cómo había llegado a este pueblo, cómo había comenzado su oficio, y cómo, con el tiempo, la muerte y la desolación se habían infiltrado en cada rincón de su existencia. «¿Cuántas veces me he preguntado por qué terminé aquí?», se decía. Sus pensamientos lo llevaron a un tiempo distante, cuando no pensaba en la muerte como ahora, sino en la vida, en los sueños que tenía y los proyectos que aún no había llevado a cabo. El hombre cerró los ojos por un momento y recordó con claridad su primer día en el pueblo. Había sido joven, lleno de esperanza,
y había decidido mudarse allí en busca de una nueva oportunidad. En ese entonces, no sabía nada sobre el oficio que había elegido. La vida lo había llevado por un camino en el que se encontraba, en cierto modo, perdido. Se había convertido en fabricante de ataúdes, pero no por elección, sino por una serie de circunstancias que no había podido controlar. La vida es extraña, pensó. Nos lleva a lugares que jamás imaginamos. Creemos que tenemos el control, pero en realidad, somos guiados por algo más grande. Recordó que, en su juventud, había tenido sueños de ser algo distinto. Había querido estudiar, había soñado con una vida llena de aventuras, con un destino en el que su trabajo tuviera un impacto significativo en la sociedad. Pero, a medida que pasaron los años, se dio cuenta de que sus sueños fueron apagándose, siendo reemplazados por la rutina diaria, por la necesidad de sobrevivir y, finalmente, por la aceptación de un destino que él consideraba irreversible. ¿Por qué me rendí tan fácilmente?, se preguntó, mientras miraba la madera que tenía en sus manos. ¿Por qué no luché más por lo que realmente quería? Tal vez me dejé llevar por el peso de la vida, o tal vez simplemente no tenía la fuerza para continuar luchando. Fue entonces cuando la puerta del taller se abrió con un leve crujido, interrumpiendo sus pensamientos. El hombre levantó la vista, y ante él se encontraba una figura familiar, que no había visto en años, su antiguo maestro. El hombre lo reconoció al instante. Aunque el tiempo había pasado, el maestro seguía siendo el mismo, con su andar pausado y su mirada profunda. Había sido él quien le había enseñado los primeros pasos en el arte de la carpintería, y aunque el hombre nunca había terminado su formación completa, la figura del maestro había dejado una huella indeleble en su vida. «Maestro, ¿qué hace aquí?», preguntó el hombre, sin poder ocultar la sorpresa. El maestro sonrió con suavidad. Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y compasión. «He venido a verte, como parte de un destino que no podemos comprender en su totalidad. He estado observando desde lejos y he sentido que es el momento adecuado para que nuestros caminos se crucen de nuevo». El hombre se quedó en silencio, procesando las palabras del maestro. Durante años había dejado de pensar en él, pero la aparición repentina le recordó que el pasado siempre tiene una forma de regresar. «Nunca me despedí de ti», dijo el maestro. «No supe cómo hacerlo en su momento, pero es hora de que aprendas algo más». El hombre se quedó quieto, con el corazón latiendo más rápido. Sabía que aquel encuentro no era casual. Todo en su ser le decía que debía prestar atención, que había algo más que debía aprender, algo que el maestro aún podía enseñarle. «¿De qué hablas?», preguntó el hombre, con un dejo de ansiedad en su voz. El maestro caminó lentamente hacia el banco donde el hombre estaba trabajando, observó el ataúd que tenía entre manos, y luego lo miró a los ojos. «Todo en la vida tiene un propósito, incluso las cosas que no entendemos. El trabajo que realizas ahora no es solo un oficio, es una forma de comprender la vida y la muerte. Pero, más allá de eso, es un medio para encontrar la paz interior». El hombre frunció el ceño. «¿Cómo puedo encontrar paz en lo que hago? Trabajo con la muerte todos los días. ¿Qué paz puede haber en ello?». El maestro suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante años. «La paz no proviene de evitar la muerte, sino de aceptarla. Es una parte de la vida, como la primavera lo es del invierno. Si entiendes que la muerte no es un enemigo, sino un paso necesario en el ciclo de la existencia, entonces podrás encontrar la paz». El hombre no sabía qué responder. Las palabras del maestro eran sabias, pero a la vez, difíciles de asimilar. Se sentó en silencio, dejando que el tiempo pasara mientras pensaba en lo que había dicho. A veces, la paz llega cuando dejamos ir el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo inevitable. El trabajo que realizas es más que un acto físico, es un acto espiritual. Estás ayudando a las almas a atravesar el umbral, y al hacerlo, también te ayudas a ti mismo a comprender el ciclo de la vida. El hombre miró al maestro, y por un momento, comprendió. Algo dentro de él hizo clic. Las palabras del maestro fueron como una llave que abrió una puerta en su corazón. «Creo que ahora lo entiendo», dijo el hombre, con la voz quebrada por la emoción. «Siempre he estado corriendo de la muerte, pero ahora veo que no es algo que deba temer. Es solo una transición, un paso hacia algo más grande». El maestro sonrió ampliamente, y al ver la expresión del hombre, se sintió satisfecho. Y con esa comprensión,
has dado un paso hacia la paz. Recuerda siempre, no hay nada que temer en la muerte, porque es solo el otro lado de la vida. El maestro dio un paso atrás, y sin decir más, se alejó del taller, dejando al hombre solo con sus pensamientos. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el hombre sentía que algo había cambiado en su interior. La paz que buscaba había comenzado a asomar, no por evitar la muerte, sino por aceptarla como parte de la vida. Capítulo 12. La reflexión final. El sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo el taller con tonos cálidos de naranja y rojo. El hombre se encontraba en su mesa, rodeado de la quietud de la tarde. Mientras observaba el ataúd que había estado construyendo, sus pensamientos se entrelazaban con los eventos recientes. El encuentro con el maestro había dejado una huella profunda en su alma. Aquellas palabras sobre la paz, la muerte y la aceptación resonaban en su mente como un eco lejano, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió que algo dentro de él estaba cambiando, como si una pesada carga que había llevado durante años comenzara a aligerarse. Es curioso, pensó el hombre mientras pasaba sus dedos por la suave madera, como la vida nos lleva a lugares que no habíamos planeado. Todo lo que creímos que no necesitábamos, en algún momento, parece ser lo único que necesitamos. La carpintería del ataúd ya no parecía una tarea ardua ni sombría. De alguna manera, el proceso de tallar la madera, de darle forma a esa caja que sería el último hogar de alguien, había cobrado una nueva dimensión. El trabajo, que antes se sentía como una carga pesada, ahora parecía tener un propósito más allá de la simple utilidad. Era un acto lleno de significado, de respeto por la vida que había llegado a su fin. Cada golpe del martillo, cada movimiento de su cincel, era un homenaje silencioso a la vida misma. El hombre recordó el momento en que su maestro le había hablado sobre la paz que se encontraba en la aceptación. Él había creído que, al evitar pensar en la muerte, de alguna manera la controlaría, que al ignorarla podría salvarse de su inevitable encuentro. Pero ahora, tras la conversación con el maestro, entendía que la verdadera paz venía al comprender la muerte como un paso más en el ciclo de la existencia, una transición natural que no debía temer, sino aceptar. ¿Acaso eso es lo que he estado buscando todo este tiempo? Paz. Tranquilidad en medio de la vida que he elegido. Quizás he estado esperando encontrarla en otro lugar, cuando en realidad ya estaba frente a mí, en mi trabajo, en mi vida cotidiana, pensaba mientras ajustaba la tapa del ataúd con una meticulosidad que nunca antes había tenido. En ese momento, su mente se desvió a la gente del pueblo, aquellos que venían a su taller. Muchos de ellos, aunque no lo expresaran, también buscaban algo. Algunos llegaban con la necesidad de consuelo, otros con un sentido de desesperación, pero todos compartían el mismo anhelo de encontrar alguna forma de cierre, algún tipo de consuelo en el tránsito de la muerte. El hombre entendió que, aunque su trabajo consistía en construir ataúdes, su verdadera labor era brindar paz a aquellos que enfrentaban la pérdida de un ser querido. A través de su oficio, les ayudaba a poner fin a la incertidumbre, a aceptar lo inevitable. Tal vez mi trabajo no sea tan oscuro como pensaba, reflexionó. Tal vez mi trabajo tenga un propósito más grande del que me di cuenta. No solo construyo ataúdes, construyo paz. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, el hombre se levantó de su banco y se dirigió hacia la puerta del taller. Al salir, respiró profundamente el aire fresco de la noche. Los pensamientos del maestro seguían rondando su mente, pero esta vez con una claridad diferente. Su vida, aunque había sido marcada por las circunstancias, no era una condena. Había encontrado la paz al aceptar lo que no podía cambiar, y había comenzado a ver su trabajo como una extensión de su propio viaje hacia la comprensión de la muerte. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, el hombre reflexionó sobre la vida y la muerte, dos caras de la misma moneda. Había sido necesario enfrentar su miedo para comprender que ambos estaban interrelacionados. Uno no podía existir sin el otro, y al comprenderlo, se liberaba del temor que había arrastrado durante tanto tiempo. El miedo a la muerte me ha acompañado durante años, pero hoy, por primera vez, siento que ese miedo se ha disipado. Hoy, he aprendido que la muerte no es el fin. Es un paso hacia lo desconocido, sí, pero también es una oportunidad para vivir con más plenitud, para valorar cada momento. El hombre sonrió para sí mismo, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. En ese momento, supo que había encontrado algo más valioso que cualquier sueño de juventud. Había encontrado la verdadera esencia de la vida,
la aceptación de su destino, la capacidad de vivir en el presente y la comprensión de que todo tiene un propósito, incluso lo que en un principio parecía un trabajo sombrío y sin sentido. Al regresar al taller, se sentó una vez más frente al ataúd, pero ya no lo miraba con los mismos ojos. Ahora veía en esa simple caja de madera un símbolo de trascendencia, de transformación. La vida, pensó, no era tan diferente del trabajo que hacía. Ambos eran un proceso de construcción, de transformación, y ambos requerían paciencia y aceptación. Como un ataúd se convierte en un refugio final para el cuerpo, cada día ofrecía una nueva oportunidad para el alma, una oportunidad para crecer y encontrar paz. Con esa reflexión en su mente y su corazón más ligero, el hombre comenzó a trabajar nuevamente, ahora con una sensación de gratitud. Aunque su oficio seguía siendo el mismo, su perspectiva había cambiado para siempre. Había encontrado la paz en su trabajo, y en ese momento, el hombre se dio cuenta de que había dejado atrás el temor y había dado un paso hacia una vida más plena y consciente. Capítulo 13. El vínculo con la muerte. El día comenzó como cualquier otro, con la luz suave del amanecer filtrándose a través de la ventana del taller. El hombre, sin embargo, se levantó con una sensación de inquietud que no lograba comprender del todo. Había pasado las últimas semanas en un estado de calma, centrado en su trabajo, en la paz que había encontrado al aceptar la muerte como parte del ciclo de la vida. Pero hoy, algo parecía estar fuera de lugar. El aire estaba más pesado, como si un presagio invisible lo rodeara, invitándolo a profundizar más en su entendimiento de la muerte y su relación con la vida. Al acercarse a su mesa, observó el ataúd en el que había estado trabajando con dedicación. Cada detalle, cada pulido de la madera, era el resultado de una profunda meditación sobre la vida y la muerte. En ese momento, el hombre recordó las palabras del maestro, cuando le habló de la conexión entre ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos. La muerte no es un fin, sino una transformación, pensó mientras acariciaba la madera. Es solo un puente hacia lo que viene después, y si aprendemos a verla como tal, quizás podamos liberarnos del miedo que nos agobia desde el principio. En esos momentos de reflexión, el hombre comenzó a entender la profundidad de su oficio. No estaba solo construyendo ataúdes para aquellos que habían partido, sino también para aquellos que aún vivían, para aquellos que enfrentaban la pérdida y el dolor. Con cada ataúd que construía, ofrecía un poco de consuelo, un símbolo de cierre, de aceptación. De repente, recordó a su propio padre, aquel hombre callado que nunca había hablado abiertamente sobre la muerte. Recordó cómo, al morir, él había dejado un vacío que nunca logró llenar del todo. El hombre comprendió que, al igual que él había hecho con los ataúdes, su padre había construido un refugio, una protección frente al dolor. Tal vez su forma de afrontar la muerte había sido más silenciosa, menos directa, pero igualmente significativa. La muerte nos enseña a vivir, pensó el hombre. Al principio, parecía una lección cruel, pero con el tiempo se daba cuenta de que era una verdad profunda y esencial. Aquellos que huían de ella, que la evitaban a toda costa, vivían en un constante estado de ansiedad. En cambio, aquellos que la aceptaban, que la veían como parte natural de la vida, encontraban una paz profunda que no se puede alcanzar de otra manera. A medida que el hombre pasaba las horas trabajando en el ataúd, su mente se llenaba de pensamientos y reflexiones. Cada golpe de martillo, cada movimiento con la lima, parecía ir profundizando aún más en su comprensión del ciclo de la vida y la muerte. En sus manos, la madera se transformaba, al igual que las vidas de aquellos que partían. Todo tenía un propósito, todo se conectaba. El ataúd no es solo un objeto, reflexionaba mientras ajustaba una de las piezas con mucho cuidado. Es un reflejo de nuestra propia vida. A veces, lo que consideramos como una carga o un final es en realidad el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para alcanzar algo más allá de lo que vemos. Esa noche, al terminar su jornada, el hombre se sentó frente al fuego, como solía hacerlo al final de cada día. El crepitar de las llamas era un recordatorio constante de la vida en movimiento, de la energía que fluía y cambiaba. Al igual que el fuego, la vida y la muerte estaban intrínsecamente conectadas, y aunque el fuego se apagara cada noche, siempre volvería a arder al amanecer. Quizás lo que estoy aprendiendo, pensó, es que la muerte no tiene que ser temida, sino entendida. Porque al entenderla, podemos vivir más plenamente. Si vivimos cada día como si fuera el último, sin miedo al final, entonces podremos encontrar la verdadera paz en el presente.
El hombre miró hacia el ataúd que había terminado de construir. Ya no lo veía como algo sombrío ni macabro. En cambio, lo veía como una obra de arte, una culminación de su comprensión del ciclo de la vida y la muerte. No era solo un objeto para contener un cuerpo, era un símbolo de trascendencia, de transformación. El ataúd es solo la forma final, pensó, pero lo más importante es lo que hacemos con nuestra vida mientras estamos aquí, lo que construimos, lo que dejamos atrás. Con esas palabras en mente, el hombre se levantó y salió del taller, dispuesto a dar un paso más en su viaje hacia la comprensión de la muerte y la vida. Sabía que aún le quedaban muchas lecciones por aprender, pero ya no temía al futuro. Había encontrado la paz que tanto había buscado, una paz que venía de la aceptación y la comprensión profunda del ciclo de la existencia. Al mirar el cielo estrellado, una sensación de gratitud lo envolvió. Aunque no entendiera todos los misterios de la vida, comprendía que cada momento, cada respiración, era un regalo. Y así, con ese pensamiento, el hombre comenzó a caminar por el sendero de su vida, no con miedo, sino con la convicción de que todo estaba sucediendo como debía. La muerte y la vida estaban equilibradas, y él estaba listo para abrazar ambos. Capítulo 14. El último encuentro. La ciudad estaba sumida en la quietud de la tarde, cuando el hombre, ya acostumbrado a su rutina diaria, se encontraba en su taller. A lo lejos, las sombras alargadas de los árboles daban un toque melancólico al paisaje, y el sol, que lentamente comenzaba a ponerse, pintaba todo de un tono dorado. Sin embargo, hoy, el aire traía consigo una sensación de inminente cambio, una que el hombre no podía ignorar. Había algo en la atmósfera que lo hacía sentir como si estuviera al borde de un gran acontecimiento. Como si el destino hubiera preparado el escenario, esa tarde se presentó ante él una figura que, aunque familiar, nunca dejó de sorprenderlo. Era el viejo amigo, el mismo hombre que había sido su compañero durante los primeros años de su oficio, aquel que también se dedicaba a la fabricación de ataúdes. Había pasado mucho tiempo desde su última conversación, desde su última visita al taller. En su rostro, las marcas del tiempo eran evidentes, pero sus ojos seguían reflejando la misma intensidad y pasión por su trabajo. El hombre se detuvo por un momento al verlo, y un sentimiento de nostalgia invadió su ser. Recordó los días pasados en la juventud, cuando ambos compartían sueños, esperanzas y un futuro prometedor. Pero ahora, los años habían dejado su huella, y la presencia del amigo le hacía pensar en todo lo que había cambiado desde entonces. «Te he estado buscando», dijo el viejo amigo, su voz grave, pero cálida, como siempre lo había sido. «He llegado a un punto en mi vida en que ya no tengo miedo a la muerte, y por eso he venido a hablar contigo. Me han dicho que has aprendido a verla de otra manera, que has encontrado una forma de aceptarla. Quiero saber, quiero entender cómo lo lograste». El hombre, sorprendido por la aparición de su amigo, lo invitó a sentarse junto a él. Había mucho que quería compartir, y las palabras no le eran suficientes para describir todo lo que había aprendido. Sin embargo, en ese momento, sintió la necesidad de expresarlo, de encontrar las palabras que pudieran hacerle entender lo que tanto había reflexionado en los últimos años. La muerte, comenzó, pensativo, es algo que todos tememos en algún momento de nuestras vidas. Nos han enseñado a verla como el final, como algo que debemos evitar a toda costa. Pero, con el tiempo, he llegado a comprender que es solo una transición. La muerte no es un enemigo, es una parte inevitable de nuestra existencia, y aceptarla es la clave para vivir plenamente. El viejo amigo lo miró fijamente, como si tratara de procesar sus palabras. Había algo en sus ojos que reflejaba una mezcla de incredulidad y curiosidad, como si nunca hubiera considerado la muerte de esa manera. «¿Cómo llegaste a esa conclusión?», preguntó, inclinándose hacia adelante con interés. El hombre sonrió suavemente, recordando las largas noches que pasó en su taller, trabajando, reflexionando, observando el ciclo de la vida y la muerte. Sabía que no sería fácil transmitir la profundidad de sus pensamientos, pero estaba dispuesto a intentarlo. «Durante años, creí que mi trabajo solo tenía que ver con la muerte, con la construcción de ataúdes. Pensaba que solo estaba haciendo mi parte en un proceso inevitable. Pero un día, mientras trabajaba en un ataúd para alguien cercano a mí, entendí algo profundamente. No era solo un objeto. Era una forma de cerrar un ciclo, una forma de aceptar que todo lo que empieza tiene su fin, pero ese final no significa el fin total. Es solo un paso hacia algo más grande». El viejo amigo, que había escuchado en silencio,
Finalmente asintió lentamente, como si comenzara a comprender. ¿Y qué pasa con el miedo?, preguntó. La gente vive aterrada al pensar en la muerte. Yo mismo he tenido esa sensación durante toda mi vida. El hombre lo miró con compasión, entendiendo esa ansiedad que lo atormentaba. Sabía lo difícil que podía ser liberarse del miedo a lo desconocido, a lo que no se puede controlar. Pero también sabía que esa era la clave: liberarse. El miedo a la muerte, continuó, es el miedo a lo que no entendemos. Vivimos con esa ansiedad, nos alegramos de estar vivos, pero no sabemos cómo aceptar que algún día no estaremos aquí. Lo que he aprendido es que, en realidad, debemos aprender a vivir en la conciencia de nuestra mortalidad. Solo cuando entendemos nuestra finitud podemos vivir plenamente, sin miedo, sin angustia. La muerte es solo un recordatorio de la vida que estamos viviendo ahora. Una pausa profunda lino el tola. Los dos hombres se miraron, cada uno inmerso en sus pensamientos. El viejo amigo, visiblemente tocado por las palabras del hombre, parecía más tranquilo, más en paz consigo mismo. Creo que finalmente te entiendo, dijo, con una sonrisa que se asomaba a sus labios. La muerte ya no me parece tan aterradora. Me siento como si hubiera encontrado una forma de mirarla de frente, sin que me paralice. Gracias por compartir esto conmigo. El hombre asintió, satisfecho. Sabía que había dado un paso más en su camino de aceptación, no solo por él, sino por aquellos que necesitaban encontrar paz en la misma verdad. Al final de la tarde, el viejo amigo se levantó para irse, pero no sin antes ofrecer un último pensamiento. Nunca dejes de construir ataúdes, dijo, con una sonrisa irónica. Porque, al final, lo que construyes no es solo un objeto para la muerte, sino un recordatorio para los vivos de cómo debemos vivir. El hombre se quedó en su lugar, pensando en esas palabras. Ya no sentía que su oficio estuviera vinculado únicamente a la muerte. Era una forma de abrazar la vida, una forma de vivir conscientemente, sin miedo al final, y con un profundo respeto por cada momento que se nos da. Así, en la tranquilidad de la noche, el hombre regresó a su taller, sabiendo que lo que hacía no era solo trabajo. Era una lección constante sobre la vida, la muerte y todo lo que se encuentra entre ellas. Capítulo 15. La liberación final. El hombre se encontraba de nuevo en su taller, rodeado de madera y herramientas, como siempre lo había hecho, pero hoy había algo diferente en el aire. Algo profundo, como si el viento trajera consigo la respuesta final a todas sus preguntas, algo que completaba el círculo que había comenzado a entender a lo largo de los años. La muerte, el propósito, la vida, todo parecía haber alcanzado una quietud perfecta en su mente. Esa mañana, había recibido la noticia de que una última tarea lo esperaba. El ataúd de alguien que había sido parte de su vida en los primeros días de su carrera. Este trabajo no era solo un encargo más, sino el último que haría en su taller. La persona que lo había solicitado, un viejo amigo que había estado con él desde el principio, estaba cerca de su fin. Aquel hombre, como él mismo, había aprendido a vivir con la muerte como una compañera constante, pero aún así, el pesar de esta noticia lo había tocado profundamente. Es solo otro paso, pensó el hombre, mientras miraba las piezas de madera que descansaban sobre su mesa. A lo largo de su carrera, había hecho tantos ataúdes como había visto vidas pasar. Cada ataúd era único, como única era la persona para la que estaba destinado, y ahora sentía que su última obra sería, de alguna manera, el reflejo de todo lo que había aprendido. A medida que comenzó a trabajar, sus manos movían las herramientas con una fluidez que reflejaba años de práctica, pero también años de reflexión. El sonido de la sierra y el martillo era casi musical, un eco de todo lo que había vivido. La madera se moldeaba bajo sus manos con la misma facilidad con la que él había llegado a aceptar la muerte en su vida. La muerte no es algo que se debe temer, pensó mientras cortaba un trozo de madera, es una transición, una nueva etapa. Si logramos aceptarla como parte de lo que somos, podemos vivir sin los grilletes del miedo. Mientras avanzaba en su tarea, sus pensamientos se centraron en la lección final que había aprendido. La muerte no debía ser vista como una interrupción o como un castigo, sino como un cierre necesario, algo que da sentido a la vida misma. La forma en que vivimos está determinada, en parte, por la forma en que comprendemos nuestra mortalidad. Él había dedicado su vida a construir ataúdes, pero, más allá de ese oficio, había aprendido a construir su propia paz interior, aceptando que cada final era simplemente el comienzo de algo más grande.
Cuando terminó de confeccionar el ataúd, observó su trabajo con una calma que solo alguien que ha hecho las paces con la muerte puede sentir. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado, cada esquina, cada curva de la madera, representaba una vida que ahora se cerraba, pero no de una manera trágica. La paz era lo que emanaba de ese ataúd, la paz de un hombre que había hecho su trabajo con dedicación, y que ahora entendía, profundamente, lo que significaba vivir sin temor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando su taller con una luz dorada, el hombre se sentó frente al ataúd terminado, respirando profundamente. No sentía pena, ni tristeza, solo una tranquila aceptación de lo que estaba por venir. El viejo amigo, quien había sido su compañero de oficio durante tantos años, pronto partiría de este mundo, pero su legado seguiría en cada uno de los ataúdes que él había creado a lo largo de su vida. Esa noche, él también estaba listo para dar el siguiente paso, preparado para lo que viniera, sin miedo, sin dudas. Todo está en su lugar, pensó el hombre con una última sonrisa, como si finalmente pudiera ver la totalidad del ciclo de la vida y la muerte. La muerte ya no era un misterio aterrador, sino una parte natural de un proceso infinito. Él había comprendido su papel en este ciclo, y ahora, el hombre sentía que podía descansar en paz, sabiendo que había vivido plenamente, sin miedo al final. El ataúd quedó ahí, en su taller, un testamento del trabajo que había hecho a lo largo de los años. Sin embargo, el hombre sabía que, más allá de la madera, más allá de las herramientas, había algo más profundo, una comprensión que solo puede llegar a través de la aceptación total de la vida y la muerte. Y en ese momento, comprendió que su verdadera tarea nunca fue construir ataúdes, sino ayudar a las personas a aceptar la muerte como parte de su viaje. A lo largo de su vida, había sido un puente entre el miedo y la paz, un creador de pasajes hacia lo desconocido, sin temor. Al final de ese día, con el trabajo terminado, el hombre apagó la luz en su taller y salió al exterior. La brisa fresca de la noche le acarició la cara, y mirando al cielo estrellado, dejó ir una última respiración. Ya no necesitaba seguir buscando respuestas. Ya no había preguntas sin respuesta. La muerte ya no le era ajena, y con ese entendimiento, se sentó en la oscuridad, sabiendo que la paz finalmente había llegado a su corazón. Así concluye la historia del hombre y su comprensión de la muerte. No como un final, sino como un continuo flujo de la vida. Y ahora, con cada paso que daba, llevaba consigo la paz que solo el entendimiento profundo de la vida y la muerte puede otorgar. Y así llegamos al final de esta fascinante obra, donde el protagonista no solo enfrenta la muerte en su oficio, sino también en su interior. A lo largo de su vida, el hombre aprendió que la muerte no es un final, sino una parte esencial del ciclo de la vida, una lección que todos debemos aprender, aceptar y, sobre todo, vivir con serenidad. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de los pensamientos y reflexiones de un hombre que encontró la paz a través del entendimiento profundo de la vida y la muerte. Si este relato te ha tocado, si has encontrado en un mensaje de aceptación y paz, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con quienes creas que también puedan disfrutarlo, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. En Audio Mentores, nos apasiona llevarte a través de grandes obras literarias y reflexiones profundas que pueden ayudarte a crecer y encontrar sabiduría. Si te ha gustado este audiolibro, te invitamos a suscribirte al canal, ya que cada semana traemos más historias que, al igual que esta, no solo son relatos, sino lecciones de vida. Cada capítulo es una oportunidad para reflexionar sobre temas universales, tan profundos como la muerte, la vida y todo lo que hay entre medio. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire, eduque y nos haga pensar. Si te gusta lo que haces, no dudes en dejarnos tus comentarios, tus sugerencias o incluso tus preguntas. Nos encanta saber qué piensas, qué te gustaría escuchar y cómo podemos seguir mejorando. Gracias por habernos acompañado en este último capítulo de El fabricante de ataúdes. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando las grandes obras de la literatura, las lecciones de vida y mucho más. No olvides que cada vez que te sumas a este viaje, no solo estás escuchando historias, sino que también estás apoyando a la cultura y el conocimiento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, y que la sabiduría te acompañe siempre.